Buen día, un nuevo Motivar Live. Facundo Sonati es mi nombre y nos encontramos para charlar esta vez nuevamente sobre el tema de la carne que está tan en boga. Vamos a hablar con el consultor Fernando Canosa en breve. Vamos a esperar que se vayan sumando. Bienvenidos los que se van sumando a este Motivar Live de este martes 20 de abril. Es el sexto Motivar Live y a ver si ya tenemos a nuestro invitado Fernando Canosa, con el cual vamos a hablar de un tema que está en boga. Justamente cuando lo contacté la semana pasada se especulaba con que se iban a tomar nuevas medidas en el sector de las carnes y sobre todo de exportación, y efectivamente ocurrió. Así que vamos a charlar un poco de todo esto con Fernando Canosa. Recuerden que todos los que no pudieron ver los anteriores Motivar Live están todos subidos en Motivar OK, que es la cuenta de Instagram de Motivar, en la cual ahora están viendo este vivo, y allí pueden encontrar el resto de las entrevistas que estuvimos realizando durante las últimas 6 semanas. Todos los martes nos encontramos aquí para repasar distintos temas que están en agenda, y algunas veces también vinculados a cuestiones que no tienen que ver específicamente con la coyuntura. A ver, vamos a ver si está Fernando por ahí. Ahí está. A ver si se conecta. Vamos a ver. Estoy aguardando que se conecte Fernando Canosa, con el que vamos a hablar durante los próximos 30 minutos sobre este sector en particular. En un minuto, ahí se está conectando Fernando. Un segundo y ya venimos a ver si ahí se conectó. Fernando Canosa. Bueno, aguardamos un minuto más a ver si se puede conectar, que va a estar debutando también, como todos los que estuvimos haciendo, todos los Motivar Live que estuvimos haciendo, son todos debutantes en las entrevistas de... Así que ahí tenemos a Fernando Canosa también en esta oportunidad para hablar del tema carnes. Fernando, muy buen día. Buen día, Facundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Te estaba comentando, Fernando, un poco que cuando hablamos la semana pasada no sabíamos exactamente cuáles iban a ser las nuevas medidas, y finalmente se conocieron entre el día de ayer y hoy las novedades con respecto al retorno del ROE, ahora con otro nombre, pero las declaraciones juradas para exportar en la industria de la carne. Así que nos adelantamos un poco al tema que ahora está en agenda. Fernando, gracias de nuevo por participar de este Motivar Live, donde vamos a hablar durante unos 30 minutos sobre este tema en particular. Bueno, sí, realmente muchas gracias, Facundo. Realmente creo que no es el mejor día para poder tener una visión, digamos, de largo plazo de la carne, porque esto que vos has comentado realmente recién es un masazo complicado, porque uno imagina todo lo que ocurrió cuando se implementó esto en el otro gobierno kirchnerista, y realmente es un momento en el cual estamos todos analizando las medidas. Sabemos que no hay unanimidad tampoco dentro del gobierno en cuanto a las medidas que está tomando Comercio Interior, pero lo concreto es que las resoluciones han salido. Lo concreto es que esto de alguna manera pone trabas a todos aquellos que quieran entrar en el negocio de exportación, no solamente a ellos, sino a quienes están exportando, porque en cualquier momento cualquiera las puede cerrar. O sea, esta resolución da lugar a que todo pueda continuar como hasta ahora, si lo mirás con con optimismo, que nadie toque nada, pero la pregunta que uno se hace es si todo
digamos, si con lo que había se podía seguir trabajando, ¿para qué crear esto? Puede ser que la primera intención, y en esta vamos a coincidir todos en que es positiva, si solamente están buscando quiénes son los que en el último año han, aprovechando un mercado de cambios doble, en el cual el que exporta tiene, redondeando números, 80 pesos por dólar, y quien saltea ese mercado y se va a un mercado con líquido va a obtener 140, 150 pesos, bueno, claramente esto es una invitación a la subfacturación, este doble mercado que está dado por una política macroeconómica, sin ninguna duda, ¿no? Ujú. Ahora sí, digamos, si solamente esta resolución persigue el buscar a quienes subfacturan, bueno, no estaría mal. Claro, Ahora, si esto está queriendo cerrar el mercado para que toda la carne que se produzca quede solamente acá y hagamos puré de carne y obliguemos a los argentinos a comer cortes de carne que en otros lugares del mundo lo pagan mejor y que acá realmente nosotros no los consumimos, creo que esto sería trágico, ¿no? ujú. Fernando, ahí tenemos obviamente el caso más reciente de lo que sucedió en la Argentina a partir del 2006 con la creación de los famosos ROE, que no eran otra cosa también que declaraciones juradas donde había que adelantar, digamos, cuánto esperaban exportar y los cupos y demás. Repasar un poco qué consecuencias trajo eso en el periodo 2006-2011 y si querés hasta 2015 incluso en la industria de la carne. Sí, yo antes, yo haría dos, ya voy a tu pregunta, pero yo haría otra salvedad que tiene esto a diferencia del 2006, es que entran todas las carnes, o sea, entra cerdo, pollo, ovejas, ovino, perdón, Sí, entra sí. todo y entran todos los granos también, o sea, no es solamente la Y carne vacuna. lácteos. Y Sí, lácteos también, gracias. sí. Todo lo que tenga que ver con la exportación de productos alimenticios. Ahora, dicho esto, creo que me parece importante y muy buena tu pregunta para aclarar que esto no es un problema solamente para los que producimos carne. Este es un problema fundamentalmente para los argentinos, porque antes del 2006 esto se podía ver como un problema para el ganadero, entre comillas, solamente. Después de la experiencia del 2006, ¿qué pasó? Se cerraron 100 plantas frigoríficas, se dejaron en la calle 15.000 trabajadores de la industria frigorífica. Los argentinos transitoriamente comimos carne un poco más barata y después vino el año 2010-2011 y comimos la carne más cara de la historia de la Argentina. Entonces, esto no lo podemos olvidar porque empezamos a transitar o podemos empezar a transitar un camino similar donde en última instancia el gran perjudicado es el argentino, la producción argentina no es solamente, sino que son los trabajadores argentinos, los consumidores argentinos, que acá empiezan, digamos, empieza una fiesta, pero termina la fiesta y tenemos que arreglar todo. Y cuando tenemos que arreglar todo, en ese momento se perdieron 10 millones de cabezas, lo que dio lugar a que no alcanzase la carne. Con un Ujú. agravante en este momento que me parece que no es menor. En aquel momento teníamos una balanza comercial positiva y teníamos déficit cero o déficit positivo. Con lo cual, las autoridades de turno se podían dar el lujo de despreciar las divisas que entraban. Hoy estamos en una situación totalmente diferente, en plena pandemia, con un 42% o 45% de pobreza, nos faltan divisas y estamos despreciando un sector que en este momento permite que entran 3.200, 3.500 millones de dólares a la Argentina. Entonces me parece Claro. que hay una situación interna muy diferente que amerita que la piensen antes de cometer una barrabasada. Ujú. Sí, y sin embargo, digamos, la resolución ya se presentó en el boletín oficial. Ahora hay que ver, como vos decís, es muy reciente para sacar conclusiones de qué efectos va a tener en el corto plazo en toda la cadena productiva, ¿no? Sí, o sea, a ver, hablando, digamos, en un lenguaje bien explícito, hasta ahora no teníamos ningún revólver, ahora compramos las armas. El Claro. tema es que pasemos a la guerra, no pasemos a la guerra. Me refiero, el Estado no tenía herramientas para cerrar las exportaciones, para cuotificar, bueno, ahora las tiene. Si no las Claro. usa, estamos todo como hasta ahora. Si las usa, podemos entrar en un terreno donde todos los argentinos salgamos claramente perjudicados.
Ujú. Pensando un poco en el rol que tiene el productor y en toda la cadena cárnica, algo que hablábamos ayer fuera, digamos, de cámara, Argentina produce siempre la misma cantidad de carne desde hace muchísimo tiempo y siempre se da esta disyuntiva de cuando empieza a ganar terreno la exportación, hay gobiernos que, para, entre comillas, cuidar la mesa de los argentinos, deciden cerrar o trabar o poner cupos a esas exportaciones, pero no se incentiva genuinamente el aumento de la producción de carne en la Argentina desde hace décadas. De hecho, los índices de destete y demás siguen en torno al 62, 63% desde hace décadas. ¿Qué falta ahí o cuál crees, digamos, que es el cuello de botella que existe hoy en la Argentina para que el productor no produzca más, no aumente el volumen de producción y así generar ese excedente para exportar? Bueno, medidas como estas, que son recurrentes en la historia nuestra, porque hemos pasado por vedas, por cierre de exportaciones, porque se comía carne algunos días y otros días no se comían. O sea, esta medida que se está tomando ahora no es una medida, digamos, que ha tomado este gobierno aisladamente, sino que en la historia de la Argentina diferentes gobiernos de diferentes colores políticos han tomado medidas parecidas a esta, con lo cual ningún productor de carne siente la confianza necesaria como para invertir en el sector pensando en el largo plazo. En este momento veníamos del 2015 para acá con un mensaje diferente que abría la puerta a pensar en una ganadería pujante en la Argentina por el bien de todos los argentinos. Con esta medida es como que volvemos 5 o 6 años para atrás y volvemos a lo que en la historia hemos hecho. En este momento, en el mercado ganadero se está invirtiendo fuertemente, se está invirtiendo en pasturas, se está mejorando genética, o sea, estamos aumentando el peso medio de faena, significa que hay mayor cantidad de recría, se han eliminado un montón de vacas improductivas gracias a los pesos que están pagando los chinos, o sea, veníamos empezando a transitar un camino diferente en el cual todos ganan. Y con esto se produce un masazo que veremos cómo reacciona. Uh -huh. Ahora, en relación y siguiendo con tu pregunta, me parece importante tomar en cuenta experiencias de países vecinos. Brasil, en la década de 90, en el siglo pasado, importaba carne. Nosotros le hemos llegado a vender 200.000 toneladas de carne en algún momento. Claro. Y Brasil hoy está dentro de los 3 primeros países exportadores de carne vacuna. Ha crecido una barbaridad, ¿pero por qué? Porque Brasil se planteó en un momento ser el primer exportador de carne vacuna. Y los brasileños comen más carne que lo que comían antes y exportan más que nunca. Lo mismo Claro. pasa en el Uruguay. Lo mismo pasa en el Uruguay. Entonces me parece que acá somos nosotros los que le estamos cerrando, porque hay un mundo que está aprovechando estas oportunidades, que está creciendo y no en contra de su mercado interno, sino justamente cada vez tienen más cortes para el mercado interno y exportan lo de mayor valor. Me parece que este mensaje es tremendamente contundente y fuerte y no podemos desaprovechar el momento en el que estamos. Esto me parece realmente un disparate, un mamarracho que nos lleva a todos los argentinos a entrar en un cono de sombras que lejos estamos de poder darnos este lujo, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando con el consultor Fernando Canosa, que repasa un poco lo que ya hicimos y sabemos cuáles fueron los resultados. Me pregunto, Fernando, en base también a tu experiencia y el contacto que tenés con los productores, más allá, digamos, de este hecho puntual y coyuntural, ¿qué cosas tiene que hacer un productor para incrementar los volúmenes de producción? Digo, aquellos que todavía no están en los niveles óptimos de eficiencia en materia de destete, en materia de también todo lo que tiene que ver con el manejo de pasturas. ¿Qué falta, Sí, digamos, en el productor medio argentino para incrementar la producción? está bien, salgamos de esta coyuntura que realmente creo que no nos puede cegar y tratemos de visualizar el camino que veníamos transitando hasta la semana pasada. Bien. Yo, digamos, en el mundo hay una oportunidad única, o sea, que no se ha visto en la historia de los últimos 60, 70 años un momento como este. El mundo, más allá de la pandemia, más allá de lo que nosotros podamos hacer,
el mundo crece en demanda de carnes y demanda de carne vacuna. Ujú. Todos los escenarios que hay hacia adelante nos indican que, dado el crecimiento demográfico del mundo, dado el crecimiento de la riqueza, o sea que cada vez hay menos pobres en el mundo, no tiene nada que ver esto con Argentina, pero en el mundo está ocurriendo esto, la demanda de proteína animal es creciente y los especialistas te dicen que no hay posibilidades en el mundo para poder abastecer el consumo que está y que se viene. Claro. Dentro de esto, los países del Mercosur somos los que más posibilidades, son los únicos que tenemos posibilidades de crecer. Y ahí voy a la pregunta tuya. ¿Qué tiene que hacer Argentina para poder jugar en este mercado que es una gran oportunidad? Fundamentalmente, Argentina lo que necesita es, por un lado, políticas macroeconómicas estables. Dejemos esto que ya hablamos demasiado. ¿Qué es lo otro que necesitamos? Más pasto. Argentina necesita comida. O sea, Argentina ha transcurrido en los últimos años amontonando la mayor cantidad de vacas que va generando en el mismo espacio que tenía o menor, porque cada vez tenemos más superficie agrícola, esto es buena hora y esto no va a cambiar, pero lo que tenemos que trabajar, esto yo digo, tenemos que pensar que la Argentina es una gran estancia o un gran campo. Bueno, Sí. todos los potreros agrícolas estamos haciendo agricultura. Hemos arrinconado la vaca, hemos arrinconado la ganadería en aquellos potreros de menor productividad o en aquellos potreros donde el riesgo agrícola es más alto por el tipo de suelos o por los climas o por lo que fuese. Entonces lo que tenemos que ver desde el punto de vista de estrategia a largo plazo, cómo hacemos para aumentar fuertemente la oferta forrajera en todos esos potreros de menor productividad o de mayor riesgo agrícola. Para esto lo que necesitamos es sembrar más pasturas donde se pueda, que serán pasturas templadas en la región templada, serán agropiros en los bajos, será pasto llorón en el oeste, será gato en pani en el norte, serán cetarias en el NEA, pero lo que hay es una oportunidad para poder implementar toda la tecnología que hace a la producción de pasto. ¿Por qué digo esto? Porque el problema número uno en la ganadería argentina es los bajos índices de destete y la falta de recría. Y las dos cuestiones están ligadas a mayor producción de pasto. Perfecto. Algunos me pueden decir, bueno, pero usted está en contra del maíz. No, al contrario. Cuanto más pasto tengamos, más maíz vamos a necesitar. Porque Claro. el sistema productivo argentino, por las irregularidades de producción de pasto que tiene entre años, por ser toda una producción a cielo abierto y por ser tremendamente heterogénea en las lluvias, tiene una gran irregularidad. Y por otro lado, tiene una gran irregularidad dentro del año. La mayor producción de pasto se produce en primavera-verano. En zonas templadas será un 60%, en zonas de regímenes monzónicos del norte será el 90%, pero lo concreto es que no tenemos una producción pareja. Entonces, para que esto funcione, tiene que haber gran cantidad de traspaso de pasturas, de pastos a través de silos, de henos y demás, del otoño, del primavera-verano al invierno y al otoño, y tendrá que haber complementación con subproductos agrícolas o con maíz o con sorgo para poder mantener las cargas y poder mantener las terminaciones. O sea, esto es un conjunto de cosas, pero lo fundamental es que necesitamos tener más pasto. Y digo esto porque tenemos una genética que está a la altura de las mejores del mundo, y yo te diría que es de la mejor del mundo. O sea, que tenemos genética de sobra. O sea, tenemos la Ferrari, nos falta el autódromo. Claro. Entonces, digamos, con esto no quiero decir que rompamos la Ferrari, por Dios. Lo que quiero decir es, pongámosle a la Ferrari los recursos necesarios para que pese su potencial. Lo mismo pasa con la sanidad. Tenemos muy buena sanidad, pero en general el productor, y perdónenme la expresión, pijotea en el gasto sanitario. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace por todas las cuestiones que hablamos anteriormente. O sea, si hay incertidumbre, trata de gastar lo menos posible. Pero todas las herramientas tecnológicas que hacen en la sanidad están disponibles. Los campos de punta gastan en sanidad, los campos de punta tienen altos índices reproductivos. Bueno, lo que hay que hacer es copiar los que hacen lo que les va bien. O sea, la tecnología está, esto no es un problema de que el país no tiene tecnología. En buena hora la tenemos, lo que falta es la adopción, y la adopción no la hace porque el que corre riesgo todos los días, digamos, cuando ve estas cosas que están ocurriendo en este momento, pone primera, baja la velocidad, va despacito, cuando le liberan todo, bueno, ahí pone a fondo, anda a 140, confiado, bueno, esto es lo que no tenemos que andar permanentemente a 140 confiados. Claro. Ahí me pregunto igualmente, muchos productores, como bien decías, hacen las cosas correctamente, invierten en tecnología, invierten en sanidad, tienen un buen manejo,
¿por qué el vecino, por ejemplo, no lo hace? Si la incertidumbre es la misma para todos y sin embargo algunos logran índices de productividad mucho más altos. Bueno, yo creo que en todo esto intervienen ya los riesgos que está dispuesto a correr cada empresario, el portafolio de producciones que tiene. No es lo mismo lo que puede hacer un criador nato que lo que puede hacer un productor de ciclo completo o lo que puede hacer un productor que aparte de ser de ciclo completo tiene agricultura en su campo. O sea, creo que hay una infinidad de escenarios diferentes donde cada uno puede tomar riesgos diferentes porque, digamos, un criador que solamente tiene pasturas naturales, pensar de que va a poder incorporar más pasto o que va a gastar más en lo que es sanidad y se le pone cuesta arriba cuando empieza a ver mensajes como el del día de hoy. Entonces, Claro. esto no es lo mismo, no es para todos igual, ¿no? Acá está el tema de riesgo y las posibilidades de lo que puede asumir cada uno. Y hay un agravante en todo esto, que esto también es una constante en nuestra historia, que es el tema de resguardarse de todas las inestabilidades económicas. Yo digo, el hombre urbano, ¿qué es lo que hace? Junta dólares, el que puede. Sí, Hay 40 y pico % de personas que están bajo la línea de pobreza. Obviamente no estoy hablando de que esa persona va a juntar dólares, pero hay otros que sí lo pueden hacer, juntan claro. dólares. La clase media común, que le sobra algún peso, va y compra algún dólar. ¿Qué hace el productor agropecuario? El productor agropecuario, su defensa ante la inflación son las vacas. Entonces acumula hacienda, aunque no tenga pasto, porque Claro. sabe que hoy valen, el día que no valen tendrá que vender un poco más. Si producen o no producen es una cuestión secundaria. Lo importante es tenerlas, porque el solo hecho de tenerlas la va a defender de la inflación. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza las cifras vemos que la hacienda sigue al dólar, la hacienda sigue al costo de vida. Esto habrá momentos que no es tan así, momentos que es más, pero en la historia es así. El productor Claro. es muy bicho, o sea, se da cuenta de todas estas cosas. Bueno, y esto es lo que está Lógico. paralizando la producción ganadera en Argentina, ¿no? Ujú. Y pensando en el crecimiento de la producción también a mediano y largo plazo, otro eslabón de la cadena tiene que ver con los frigoríficos y el peso de faena. Ahí, ¿cómo estás viendo, digamos, esa relación? Si hay un incentivo a aumentar el peso de faena por parte de los productores y obviamente los frigoríficos con un rol ahí central, justamente para aumentar el volumen de producción total de la Argentina. Mira, yo acá diría dos o tres cosas. En este momento estamos transitando justamente por el alto costo del ternero y el alto costo del maíz. Indirectamente son dos incentivos para aumentar el peso de faena, porque la única forma que el productor tiene de diluir el costo de compra de un ternero con semejante diferencia entre el valor del gordo y del ternero es metiéndole más kilos y por otro lado gastando la mínima cantidad de maíz necesaria como para que no se le transforme, o sea, no tiene que hacer los encierres más cortos y alargar los periodos bajo pastoreo. Estos Ujú. no son incentivos, digamos, positivos en el sentido de que viene por algún tipo de degradación o algo por el estilo, sino que viene para poder diluir estos dos costos que te estaba comentando. Ahora, yo creo que acá vos hablaste de la palabra incentivos y pensando en el camino que veníamos transitando, yo creo que hay que pensar fuertemente en dos cuestiones, hablando de incentivos. Por un lado, incentivos fiscales, desgravaciones de animales de mayor peso para que el productor los pueda realmente hacer. Digamos, si tenemos un bajo peso de faena, démosle al productor que en vez de vender de 350 kilos, vende de 420, démosle una desgravación por esos kilos de más que produce. Me Claro. podrán decir, como nos han dicho en algún momento, porque esto es una de las ideas que tiene en la mesa las carnes desde un principio, que de 50 a 400, de 350 a 420, si desgrabamos eso, que va a haber una pérdida. Y la respuesta es, miren, si estamos produciendo 350 y podemos producir 420, bueno, desgrabémoslo, total, si no lo teníamos antes y lo tenemos ahora. Por más que el Claro. Estado no recaude por impuestos, va a tener mayor demanda de mano de obra, va a haber más carne, va a exportar más. Entonces creo que eso hay que mirarlo porque es una de las formas
de poder aumentar el peso de faena. El Ujú. otro incentivo que hay que pensar es algo que yo vengo también insistiendo bastante en los últimos tiempos. Argentina tuvo un proyecto allá por la década del 70, que yo no lo conocí, pero lo he leído y he tenido la suerte de poder hablar con agentes de lo que se llamó en ese momento el Plan Balcarce. Fue un programa de financiación del Banco Mundial y del BID a tasas bajas para poder praderizar y poder tener infraestructura. ¿Qué es esto? Poder hacer praderas, molinos, Claro. divisiones. Pero esto hacer un plan onda verde, como algunos lo han llamado, para todo el país, en el cual todo aquel productor que bajo el apoyo de profesionales, en este caso fue el caso del INTA, haga pasturas, haga divisiones, haga aguadas, haga manejos, digamos, amigables con el medio ambiente, bueno, que tenga créditos a tasas convenientes como para poder incrementar todo esto que hablamos. Esto llevaría a un incremento de la producción de carne. Esto ya se hizo en la década del 70 en la provincia de Buenos Aires, que anduvo muy bien. Bueno, creo que hay que repetir aquellas cosas que han funcionado. Entonces, Ujú. dos incentivos: desgravación al animal más pesado y tasas convenientes a través de organismos internacionales para poder producir más en todas aquellas zonas donde hay potencial. Perfecto. Esto entonces, Fernando, para pasar en limpio, es un crecimiento como en conjunto, digamos, no es algo escalonado que tiene que mejorar la eficiencia en el destete, aumentar el peso de faena y ganar terreno, digamos, en zonas que quizás ahora no son lo suficientemente productivas o eficientes. Todo se tiene que hacer en conjunto, digamos. Es que hay espacio para hacerlo todo en conjunto. O sea, yo, digamos, mucho se habla, por ejemplo, de la vaca muerta. Vaca muerta es la explotación de nuestros Sí. recursos que están bajo tierra con una serie de subsidios para que pueda alcanzar la maduración y pueda llegar a explotarse todo. Hablemos de la vaca viva. La vaca viva no necesita ningún subsidio y puede generar, o sea, hay trabajos que ameritan decir que si hoy estamos en 3.200.000 toneladas de producción, podemos llegar en un corto plazo a 5 millones de toneladas, poder generar 200.000 puestos de trabajo más, poder generar 7.000 millones de dólares más. Entonces, esto es digamos, es una ecuación en la cual todos ganan, no es un negocio para los ganaderos, es un negocio para Argentina explotando nuestros recursos naturales y algo que no hablamos algo hasta ahora acá, que es el tema de amigable con el ambiente, Sí. porque nuestra producción ganadera es a cielo abierto, es con pasturas que son secuestradores de carbono. Ahí volvimos, creo. Sí, sí.